¿Qué tal? Vamos a empezar esta última parte del curso con un tema que para muchos que han instalado Ubuntu con VMware les va a interesar. Y es cómo compartir archivos entre nuestro Ubuntu y nuestro Windows. Aunque entramos ya dentro del tema de las redes al que dedicaremos el próximo curso, pero vamos a verlo de nuevo en unos cuantos pasos muy sencillos. Para empezar necesitamos en Ubuntu una aplicación para poder compartir información entre los dos sistemas desde Linux. Para eso vamos a la terminal y escribimos simplemente esto, sudo, para hacerlo como administradores, como ya sabes, apt-get install para instalar, y vamos a instalar open ssh server. Se podría hacer también desde el Synaptic, pero en cuanto te habitúas es más rápido hacerlo de este modo. Simplemente tenemos que escribir la contraseña y ya se inicia el proceso de instalación. En este caso ya lo tengo instalado, pero llevará a cabo el proceso como siempre, y una vez instalado ya simplemente esta parte de Ubuntu Linux la tenemos finalizada. A continuación vamos a Windows y tenemos que instalar un programa que es open source y que se llama WinSCP. Está en sus fork, aquí tienes la dirección. La dirección para la descarga directa es muy larga. Simplemente desde aquí pulsas aquí donde pone download WinSCP. Y ahora aquí elige donde pone WinSCP otra vez. De momento esta es la última publicación, la 403. Puede que pronto haya otras, simplemente la última, siempre es mejor las últimas que corrigen bugs o mejoran distintas funcionalidades. Pulsa sobre descarga y ahora aquí, en la nueva ventana que se abre, este sería el enlace directo que ya digo que es muy largo, por eso mejor así, en la que pone Setup. Setup es mejor, pulsa sobre esto para descargar. Una vez descargado, simplemente lo instalamos como cualquier programa Windows. Y una vez instalado ya podemos lanzarlo desde el icono de acceso al programa. Pero antes necesitamos una única información de Ubuntu, que vamos a verla ahora. Necesitamos la IP, que va a ser una IP interna. Bien, podemos hacerlo también de dos modos, bien desde la terminal, simplemente escribiendo ifconfig, y va a ser siempre una dirección, ya digo, interna del tipo 192.168. Aquí la tenemos, es esta que está aquí, pero también de otro modo que podríamos hacerlo desde nuestra conexión. Recuerda que es uno de los apples que puedes añadir desde el panel. Simplemente aquí, propiedades, y ya lo tenemos aquí también. Es esta dirección lo único que necesitamos para configurar ahora el programa WinSCP, que va a conectar los dos árboles de directorios de Ubuntu y de Windows. Así que simplemente recordando esta IP, la copias y cuando lo hacemos el WinSCP, lo primero que nos vamos a encontrar es con lo que aquí vemos, y lo que tenemos que escribir aquí en hostname es justo la dirección IP que veíamos ahora, 192.168.140, puerto 22, como ponéis, y ahora aquí creamos un nombre de usuario y una contraseña, la que queramos. Y posteriormente, una vez hecho esto, pulsamos sobre login. Y tachán, después de hacer el login, aquí tenemos en un lado nuestro árbol de archivos, la estructura de nuestro árbol de archivos de Windows, y aquí el de Linux. Simplemente lo que tenemos que hacer ahora es mover de uno a otro. Por ejemplo, aquí nos es muy sencillo, ya sabemos cómo movernos. Para ir, por ejemplo, a nuestra carpeta personal en Linux. Aquí la tenemos. Y aquí estamos ahora, por ejemplo, dentro de administrador, mis documentos en Windows. Aquí estamos en mis documentos en Windows y aquí en Linux. Queremos pasar cualquier cosa de mis documentos, por ejemplo esto, hacia aquí, pues simplemente hacemos eso, como ya se puede hacer. Y ahora queremos que vaya a Suso, eso ya lo indicamos aquí, en el archivo que queremos, simplemente aparece, y pulsamos sobre copiar y ya se lleva a cabo la copia con el archivo de nombre diseño, que si ahora buscamos, aquí lo tenemos, ya lo tenemos en Linux. Si ahora vamos a Linux veremos cómo está aquí también, y al contrario exactamente lo mismo. Podemos pasar, por ejemplo, este que pone flash PNG,
También, en este caso yo creo que la manera más sencilla es ponerlo, queremos que vaya a mi documento, está aquí, pues hacerlo así. Y aquí ya aparece documentos en settings, que es donde queremos que vaya, copy. Y ahora, en este caso era flash png, aquí tenemos flash png. Por lo tanto, vemos cómo podemos intercambiar todo tipo de archivos entre Windows y Ubuntu de modo muy sencillo. Por ejemplo, habíamos pasado un archivo, no recuerdo cuál era el nombre, vamos a pasar cualquier otro. Vamos a pasar esto de que pone header. Simplemente no hacemos lo mismo. Recuerda mirar aquí, aquí ya lo pone en Susu, que es copy. Y bien, este programa ya es así, vamos a ver simplemente en Windows, perdón, en Linux, en Ubuntu, como si ya tenemos estos archivos y no hay nada más que explicar. Estamos ahora ya en Ubuntu, vamos a nuestra carpeta personal y uno de los que hemos puesto era header HTML, aquí lo tenemos. El otro diseño HTML también lo tenemos aquí. Por tanto, ya vemos de qué modo tan sencillo podemos intercambiar archivos entre Linux, Windows, Windows, Linux, Ubuntu, Windows. Decir que esto sirve tanto para VMware instalado sobre Windows y que, por ejemplo, tiene Ubuntu como aquí, como al contrario, también podría ser que tuviéramos en nuestro ordenador instalado Ubuntu, instalar en Ubuntu VMware y dentro de su VMware Windows, y después también podríamos utilizar exactamente el mismo sistema y igual podríamos intercambiar archivos entre los dos sistemas operativos. Por tanto, creo que algo también muy útil y que ya me habían llegado alguna pregunta de cómo hacerlo. Pues bien, ya dije muchas veces que esas preguntas que se hacen en privado, en fin, pues no se puede estar contestando a 1000 personas, es que es imposible. Yo sé que a veces fastidia mucho, molesta, pero es que es imposible. Y sobre todo hacerlo a través de los foros, porque cuando se contesta en los foros, por lo menos ya todo el mundo que hace de los foros puede leerlo. Así que tengo poco costumbre, sé que a mucha gente le molesta, pero no queda otro remedio de contestar, no solo contestar cuando son preguntas de este tipo, emails o privados en los foros, porque aparte de que creo que es poco operativo, porque es una contestación que si está en unos foros vale para todo el mundo, o un vídeo tutorial, aparte es que simplemente no tengo tiempo, creo que cosa que se puede entender, espero que se entienda. Vamos a dedicar este último tramo del curso a ver las distintas herramientas con las que cuenta Linux y Ubuntu para el trabajo con gráficos. Y empezamos con GIMP, que se empezó llamándose así significando General Image Manipulation Program, y que hoy significa GNU Image Manipulation Program. Para iniciar GIMP podemos hacerlo desde la terminal escribiendo el nombre, o también podemos hacerlo desde el menú Aplicaciones, Gráficos, Editor de Imágenes, GIMP. Desde aquí se nos abre la interface por defecto que aparece cuando abrimos GIMP, en la cual, como ves, aparece el consejo del día de GIMP, el tip. Puedes desactivarlo pulsando aquí, puedes dejarlo para leer todos los días un tip cuando lo inicias o más, y recuerda que si lo desactivas siempre puedes volver a activarlo desde ayuda y consejo del día. Aquí vuelve a aparecer la ventana y puedes volver a marcarla si quieres, o puedes verla cuando quieras. Puede que cuando abras GIMP tenga justo este aspecto o sea algo distinto. Siempre va a aparecer con el aspecto que tiene cuando lo cerraste la última vez. La primera vez tiene un aspecto por defecto bastante similar a esta ventana en la que aparecen distintos diálogos, es como se llaman en GIMP. Puede que no aparezca. Si quieres abrir este tipo de diálogos lo puedes hacer siempre desde archivo, diálogos, y aquí puedes acceder a todos, como vemos, y abrirlos, cualquiera de ellos. Inmediatamente aquí lo tenemos, y como vemos, dentro de una ventana puede haber más de un diálogo, y una manera también sencilla de incluir dentro de una ventana diálogos es pulsando aquí y añadir solapa, y desde aquí podemos indicar qué solapa queremos añadir, e inmediatamente aparece ahí, como vemos.
De todos los paneles de GIMP, el que siempre tiene que aparecer es este, que es el que se conoce como el panel principal de la caja de herramientas. Aquí, como vemos, aparecen distintas herramientas. Situándonos sobre ellas, tenemos un tip con información. Y en la parte inferior aparecen las opciones de herramientas, que, como vemos, cambian cada vez que pulsamos aquí, en cualquiera de las herramientas. Aquí aparecen las opciones para esa herramienta en concreto. Esto puede estar anclado o podemos tenerlo también libre y moverlo. Puede estar anclado también aquí como ventana. Podemos cerrar todo excepto esta ventana, la ventana con la caja de herramientas principal. Es lo único que tiene que mantenerse abierto en GIMP siempre. Si cerramos aquí, si pulsamos aquí, se cierra el programa GIMP. Vamos a cerrarlo y observa cómo se cierra. Ahora tendremos que volver a abrirlo. Ahora, al volver a abrirlo, aparecerá exactamente con la misma disposición de ventanas con la que estaba cuando lo cerramos la última vez. Aquí vemos. Si te estás preguntando dónde va el escenario, pues simplemente para que aparezca el escenario tienes que pulsar sobre archivo nuevo y aquí en la caja de diálogo configurar los datos, anchura, altura y los píxeles, y cuando pulsamos sobre aceptar, ahora sí que nos aparece, aquí lo tenemos, el escenario, que luego podemos ampliarlo y podemos colocar la barra de herramientas para trabajar, la que necesitemos, que desde luego también podemos redimensionar si estamos más adaptados a trabajar con otro aspecto. Vamos también a moverlo. Colocarlo en la zona que queramos. Y las opciones de herramientas, recuerda que es donde aparecen las características de cada uno, también podemos ponerlo en cualquier sitio. Aquí ahora el espacio es un poco pequeño, recuerda que estoy en una resolución de 800 por 600 para poder grabar bien, pero es una forma de poder colocarlo todo de forma independiente. Como vemos así, la barra de herramientas guarda bastantes similitudes con la de Photoshop. Podemos seleccionar y empezar, por ejemplo, a escribir. Texto, por ejemplo. Y aquí en las herramientas tenemos las opciones para tipo de letra, tamaño, color, sangrar, espaciado, lineado, todo aquello que nos permite formatear el texto. Como ya habrás observado, las ventanas pueden moverse arrastrándose por la barra de título, como también es común hacerlo. En este caso es más pequeña, aquí se nos minimizó, pero también se puede mover. Y desde luego también redimensionar del modo que queramos. Desde los bordes, en este caso. Así que en cuanto al trabajo, creo que es sencillo, intuitivo. Las herramientas son muy similares a otros programas de diseño gráfico o de retoque. Estamos en un curso de Ubuntu y desde luego ni mucho menos vamos a hacer ahora aquí un curso sobre GIMP, aunque sí que creo que es interesante acabar hablando de estas aplicaciones para el trabajo con gráficos con las que cuenta Linux, en general el mundo Linux, y en este caso Ubuntu también. Y vamos a ver algunas de las tareas más comunes y genéricas que podemos hacer con este programa. Y empezamos viendo cómo podemos usar GIMP para hacer capturas de pantalla de cualquier parte de nuestra pantalla, como vamos a ver ahora. Para llevar a cabo capturas de pantalla con GIMP tenemos que pulsar aquí en Archivo, en Adquirir, y en Adquirir, ya lo pone aquí, Captura de pantalla. Se nos abre una ventana de diálogo donde vamos a poder determinar las características de esa captura.
En el diálogo, como vemos, nos permite capturar solo una de las ventanas que esté abiertas o bien la pantalla entera. Si seleccionamos una sola ventana, podemos, si indicamos que vamos a seleccionar solo una ventana, podemos indicar aquí los segundos de espera entre que pulsemos aquí en capturar y entre que seleccionemos la ventana, para no tener que andar con prisa. Si lo mismo, tanto para ventana como para pantalla, los segundos de espera desde que pulsemos en captura hasta que capture, podemos poner aquí varios segundos. Vamos a hacerlo, por ejemplo, con una ventana y poner 2 segundos de espera, y al pulsar en capturar, la captura empezará, ahora sí, después de que pasaron 2 segundos. Vamos a seleccionar, por ejemplo, el de GIMP. Y después de 2 segundos desde que pulsamos, se lleva a cabo, como vemos, la captura. Y aquí la tenemos ya abierta en el escenario, la captura que acabamos de hacer. Una vez hecha la captura, podemos guardarla pulsando en guardar como, y aquí podemos seleccionar primero el nombre donde queremos guardarla, el nombre y la carpeta donde queremos guardarla, y aquí podemos seleccionar el tipo de archivo, bien el propio de GIMP, XCF, o otros muchos tipos de archivos, desde comprimidos hasta BMP, PSD, EPS, GIF, JPEG. Podemos guardarlo en cualquiera de los formatos. Y una vez seleccionado el formato, el nombre y el destino, pulsamos sobre guardar. Y aquí pulsamos aceptar y ya lo tenemos guardado con esas características. Aquí lo vemos. Antes de guardarlo, aquí en esta ventana no se adapta a esta resolución de pantalla, pero bueno, vemos aquí lo fundamental. Podemos aquí determinar las características del guardado, que varían según el formato. Son distintas las características, si va a ser un GIF, un JPEG o un PNG. Aquí podemos indicar si queremos que se guarde el color del fondo, la gama, la resolución y también el nivel de compresión, que podemos determinar, como vemos aquí, el mayor o menor nivel de compresión del archivo. Por tanto, podemos configurarlo, y una vez configurado, pulsamos sobre aceptar y es cuando se guarda. Con GIMP también podemos de modo sencillo convertir y reducir el tamaño de las imágenes, porque al soportar muchos tipos de formatos gráficos, GIMP se convierte en una magnífica herramienta para llevar a cabo conversiones entre diferentes formatos de imágenes, y también, por tanto, para reducir el tamaño, el peso que tengan esas imágenes sin perder por ello mucha calidad. Podemos ver los distintos formatos soportados por GIMP, por ejemplo, simplemente pulsando guardar como. Y aquí donde se nos abre, vemos en extensiones, por extensión, la cantidad enorme de extensiones que permite, desde luego todas las más conocidas y muchas otras, en que podemos convertir. Por ejemplo, podemos tener una imagen BMP o PSD, que suelen pesar bastante, y convertirla de modo muy sencillo a PNG, JPEG, GIF, por poner algunos ejemplos de las más usadas en la red. Para usar imágenes en la web, desde luego yo creo que el formato que mejor se adapta, que mejor resultados da en proporción peso-calidad es PNG, que además permite distinta profundidad en bits, hasta 48 bits. Pero se da el problema de que el navegador dominante sigue haciendo lo que quiere con los PNG y a veces no los procesa bien, con lo que la imagen no queda por culpa del navegador como debería. Por eso a veces es mejor seguir utilizando los JPEG o los GIF, que suelen dar también buenos resultados y que de modo muy sencillo podemos convertir cualquier imagen a JPEG o GIF desde GIMP. Si vas a guardarlo como JPEG, prueba entre las distintas opciones. Vamos a poner aquí un nombre. Y un JPEG, ahora aquí al pulsar sobre guardar, observa cómo se nos abre la ventana de diálogo y aquí tenemos esta posibilidad de
poder reducir la calidad y por lo tanto el tamaño, aumentar. Por defecto aparece 85, pero observa que aquí tienes la opción de mostrar vista previa en la ventana de la imagen, con lo cual es el mejor sistema. Así vemos cómo está ahora y podemos ir probando. Por ejemplo, bajando hasta 71 vemos que no pierde casi nada. Podemos seguir bajando, 65 pues prácticamente tampoco. Desde luego si bajamos mucho se va a notar, al ser en el vídeo tutorial, no sé, pero observa aquí por ejemplo con 3 como se nota muchísimo, el poco pixelado, pero por ejemplo con 40 queda bastante bien y se reduce muchísimo el tamaño. Aquí abajo te va indicando el tamaño que va a tener en cada uno de los casos. Con 85 son 177 kilobytes, sin embargo con 50 por ejemplo, 51 son 90 kilobytes y la pérdida de calidad se ve que es muy poca, por lo tanto puede ser interesante, y de este modo sobre todo es interesante que nos permite ir comprobando el resultado antes de guardar. Cuando estemos pues contentos con el resultado, pulsamos sobre aceptar y ya tendremos guardado el archivo con ese nombre, ejemplo JPEG. En este caso aquí tenemos la imagen que perdió muy poca calidad y sin embargo se redujo el peso considerablemente. Si estás creando gráficos para la web, nunca reduzcas el tamaño directamente en el editor web, que te reduce el tamaño pero no el peso. Por tanto, a veces puede ser un error, ya que va a ser demasiado peso para la imagen. Es mejor escalar la imagen antes, por ejemplo, con GIMP, y para ello siempre tenemos que ir a imagen, escalar la imagen, aquí lo vemos, y aquí ahora podemos decidir un tamaño. Este es un wallpaper, por lo tanto tiene un tamaño grande, pero podemos reducirlo. Observa que aquí, como en muchos otros editores, puedes determinar si el ancho y el alto van a estar siempre relacionados. Ahora lo están, si quitas de aquí no lo estaría. Siempre te ponemos 800 aquí, por ejemplo, y ya nos cambia también la altura con lo que queda. Si por ejemplo reducimos 800 por 600, ya hicimos la escala y ahora ya tenemos el nuevo tamaño, que también reduce desde luego el peso y ya nos asegura que tengamos el tamaño justo que queremos. Se podría poner cualquier otro y es mejor siempre usar este sistema. Desde luego esto no es un curso de GIMP, tiene muchísimas otras funcionalidades, es un muy potentísimo editor de imágenes. Yo soy un gran defensor de Photoshop, lo soy desde siempre, y creo que Photoshop sigue en determinados aspectos teniendo más funcionalidades que GIMP. Pero lo cierto es que GIMP es un editor de imágenes magnífico, cuenta con esa posibilidad que no tienen los programas cerrados de añadir funcionalidades a través de la comunidad, que ya ha conseguido resultados magníficos, por ejemplo, con Firefox, y esperemos que se inicien también en otras herramientas como GIMP o las próximas de las que vamos a hablar. Esto no es un curso de GIMP, pero sí que vamos a poner para terminar algunos enlaces online por si quieres profundizar en el uso de este editor de imágenes. Desde luego, para empezar, la página oficial de GIMP, GIMP.org, donde no solo puedes tener la última información sobre el programa, descargar las publicaciones más recientes, sino que también cuenta con documentación, libros, tutoriales para profundizar en el uso de GIMP, así como utilizar wiki, conocer a la comunidad de desarrolladores y demás. Y aquí vemos algún enlace para tutoriales. En este caso provee una amplia colección de videotutoriales, manipulación de texto, de imagen, una gran cantidad, como vemos, reunidos en esta interface que podemos considerar como, en fin, no sé cómo llamarle, mejor no decir nada de la interface, pero el contenido es muy bueno, que es lo que nos interesa en este momento. En este otro enlace tienes un completísimo libro sobre GIMP online. Tiene también una versión imprimible que se puede comprar, pero el libro online totalmente gratuito y legal. Puedes leerlo, como vemos, completísimo, para aprender a dominar totalmente este programa. Tienes de nuevo aquí la dirección. Y GIMPsDE, que tiene una versión en inglés también con una gran cantidad de tutoriales sobre el uso de GIMP. Aquí ves algunos de ellos. Aquí tienes el enlace, acaba en HTML.
aunque simplemente con esta parte de aquí llegaría. Y por último, un sitio en castellano, Hmuda, que ha hecho una serie de videotutoriales dedicados a GIMP y que puedes ver aquí, tienes el enlace, desde manejo básico hasta herramienta de rutas, máscaras, creación de animaciones, en fin, un buen número de videotutoriales. Que puedes ver desde esta página en castellano. Dejamos GIMP y vamos a hablar de OpenOffice ORG Drawn o dibujar, que es la herramienta de dibujo de la suite OpenOffice. Por defecto, en la versión 7.4 de Ubuntu ya debe aparecer instalado, debes tener aquí en gráficos y aquí vemos OpenOffice ORG dibujos. No aparece dentro de la suite ofimática, que aparece aquí en oficina, pero debes ya tenerlo instalado aquí en dibujos. En anteriores versiones no lo instalaba, había que instalarlo, es muy sencillo también de instalar en caso de que no lo tengas. Vamos a abrirlo desde aquí. Y aquí vemos la interface de OpenOffice ORG Drawn. En caso de no tenerlo instalado, como siempre, puedes hacerlo, por ejemplo, desde el paquete Synaptic, desde el gestor de paquetes Synaptic. Simplemente, por ejemplo, pon en búsqueda, en buscar, pulsamos sobre buscar y pon Drawn. Podrías haber puesto también con OpenOffice ORG Drawn, pero bueno, yo creo que con Drawn, para no tener que escribir tanto. Y los resultados, que claro, son bastantes al poner solo Drawn, pero buscando simplemente ahora OpenOffice ORG Drawn. Aquí, como vemos, ya lo tengo instalado, como ya veíamos también en el menú. Si no, simplemente, pues como siempre, lo instalas. Ya lo vimos muchas veces cómo hacerlo y nada más. Ya tendrás el programa accesible desde el menú, gráficos y aquí OpenOffice ORG Drawn. OpenOffice ORG Drawn, como todo lo OpenOffice en general, cuenta con una magnífica ayuda, desde la cual también puedes profundizar en el uso del programa con el sistema tradicional que ya conocerás. Simplemente, en este caso, recuerda que estamos con Drawn. No vamos a hacer, desde luego, tampoco aquí otro curso sobre OpenOffice ORG Drawn, pero sí vamos a ver lo fundamental en cuanto a la interface. Los menús desplegables de la parte superior están organizados de modo muy similar a como lo hacen en muchos otros paquetes de dibujo, en otros programas, lo que los hace muy familiares. Cuando vemos algún submenú que tiene una flecha a la derecha, eso significa que tiene otra vez un submenú que podemos abrir. Y desde aquí podemos acceder a todas las funcionalidades del programa. Las barras de herramientas se localizan en esta parte, como vemos, de la interface. Por defecto, para verlas todas, simplemente podemos hacerlo aquí desde ver, barras de herramientas, y aquí tenemos todas las barras de herramientas. Y vemos también las que aparecen por defecto ya en el panel, que son dibujo, estándar, y líneas y relleno. Podemos añadir a cualquier otra, simplemente marcándola, por ejemplo, configuración 3D, aquí la tenemos ya, y después podemos añadirla si queremos en el panel, pulsando, para que en este caso tiene poco espacio, pero pueden situarse en el panel, como vemos, y al lado de cada uno de los paneles, observa cómo aparece también esta flecha abajo, que nos permite poder modificar los botones visibles, acceder a las distintas funcionalidades y modificarlo desde aquí. Las reglas, que son otra parte fundamental en todo programa de dibujo y que, como vemos, marcan en todo momento sobre la regla la localización, tanto en ancho como en alto, en la que se encuentra el cursor. También en cualquier momento podemos desactivarlas y activarlas desde ver, y aquí tenemos regla, podemos desmarcarlo, marcarlo, para que se vea.
Y como vemos también en la distribución tenemos el escenario y aquí las páginas, ¿sí? Estamos trabajando con más de una página, y debajo ya herramientas directas para trabajar en el dibujo y acceder desde aquí también a ellas. Otra ventana que puede tener una gran utilidad, pero que no se ve por defecto, que la podemos abrir pulsando la tecla F11, pulsamos F11, y aquí la tenemos, es la ventana de estilo y formato, que como vemos permite para los distintos textos dar un formato de modo rápido. Puede tener también una gran utilidad cuando estamos trabajando con imágenes que después vamos a querer utilizar en la web. Igual que cualquier otra ventana, también podríamos anclarlo en cualquiera de los paneles. Y además contamos también con un menú sensitivo al contexto, que nos situamos sobre el dibujo, botón derecho, y aquí aparecen las opciones más comunes para poder trabajar y que varían según lo que tengamos en ese momento sobre lo que pulsemos. Vemos también algunas páginas donde puedes ampliar información con tutoriales sobre OpenOffice ORG Draw. Aquí tenemos la primera página con tutoriales. Es la comunidad de desarrolladores en distintos idiomas, aunque tutoriales en castellano no hay información en castellano, no hay tutoriales sobre Draw, sobre este programa de OpenOffice ORG. Aquí tienes varios en inglés. Otra página que también cuenta con bastantes tutoriales sobre Draw. De nuevo ahí tienes el enlace. Y por último, desde luego, la propia página OpenOffice ORG, donde siempre puedes encontrar información, tutoriales, foros, la comunidad en general. Y vamos a terminar con el que sin duda es un programa magnífico, que es el programa para trabajar con gráficos vectoriales. Igual que se compara normalmente a GIMP con Photoshop, pues este programa, que es el programa Enscape, habría que compararlo con Adobe Illustrator o con Macromedia Freehand. Freehand o Illustrator, o los dos de Adobe, pues es un programa para trabajar con gráficos vectoriales realmente magnífico. Por defecto Inkscape no viene instalado con Ubuntu. De todos modos podemos instalarlo de modo muy sencillo, como ya hicimos en tantas otras ocasiones, usando el gestor de paquetes Synaptic. Y simplemente en buscar ponemos el nombre Inkscape y llevamos a cabo la búsqueda. Como vemos aquí, es el único que aparece. Lo marcamos para instalar, nos indica otras librerías a instalar, marcamos también y pulsamos sobre aplicar para que se lleve a cabo el proceso de instalación, descarga e instalación, como ocurre siempre. Una vez terminada la instalación, ya lo vamos a tener accesible, podríamos abrirlo como siempre desde la terminal. Pero lo tenemos también accesible dentro de gráficos, y aquí tenemos listado de vectores, Inkscape. Pulsamos y se nos abre ya el programa, que aquí vemos en pantalla. El programa, como vemos, empieza mostrando un documento vacío, que es lo que tenemos en este momento en pantalla. Desde el menú podemos acceder a todas las opciones, incluidas las más comunes para el trabajo con imágenes vectoriales, capas, objetos, trazos, ya directamente desde el propio menú. El programa cuenta también con barras de herramientas, tanto en la parte superior como lateral e inferior. En la parte superior son herramientas fundamentalmente para aumentar el zoom, para poder copiar, trabajar con texto, mientras que en el lateral son herramientas para el trabajar directamente sobre el dibujo vectorial, y abajo con información sobre las capas y modificación de la localización, por ejemplo. De nuevo, no vamos ni mucho menos profundizar en el uso del programa, que en este caso cuenta con una ayuda incluso mejor que la de los otros programas. Cuenta, eso sí, todo en inglés, con un manual de Inkscape muy completo, online, al que accedes desde ayuda, como acabamos
acabamos de ver. Aquí lo tenemos en pantalla y realmente completísimo para profundizar en todo lo concerniente al trabajo con el programa. Cuento además también desde la ayuda con una serie de tutoriales que están hechos en el propio Inkscape y que proveen con cantidad de imágenes desde lo básico hasta formas, de nuevo también en inglés, pero muy completo. Aquí vemos el ejemplo de uno de esos tutoriales. Con los cuales profundizar en el programa. Solo como información también, justo hoy en la biblioteca O'Reilly Online, que yo utilizo muy a menudo, acaban de publicar un libro sobre Inkscape, realmente completísimo también, que creo que es una prueba de cómo este programa se está consolidando como una alternativa en el trabajo en gráficos vectoriales, realmente muy a tener en cuenta por sus magníficos resultados. Y es mucha la gente que está empezando a utilizarlo cada vez más. Pues nada más, terminamos con esto este vídeo tutorial y terminamos con esto también este curso de iniciación o de uso a nivel de usuario de Ubuntu, que desde luego no es el último. Ya estoy preparando y espero empezar muy pronto otro curso que va a ser dedicado a usar Ubuntu para trabajar con redes y, por ejemplo, ver cómo instalar un servidor HTTP, un servidor mail o un servidor DNS. Pero de momento este curso acaba aquí con lo que vimos, y aunque empezando por decir que quedan tantas y tantas cosas por tratar, este curso, por ejemplo, este video tutorial sobre gráficos simplemente ha hecho una pequeña perspectiva sobre algunos de estos programas, pero a partir de ahí queda muchísimo más por hacer. Ni mucho menos intentamos abarcarlo todo, eso siempre es imposible, y más en un medio tan dinámico como es la red, donde todo está cambiando constantemente. Así que de momento aquí queda este curso, espero que por lo menos sirva para quitar ciertos miedos al uso de Linux, que creo que no tiene ningún sentido seguir manteniendo, y ya digo que no es ni mucho menos el final, seguirán otros cursos, espero. Nada más, os hablo Jesús Conde, nos vemos.